Si Dios resolviera hoy tu problema, ¿sería para tu comodidad? Para que otros vean que Él es Dios. Acompáñame a reflexionar juntas sobre el Salmo número 83, que nos dice, para que conozcan tu nombre, oh Jehová, en el versículo número 18. Asaf, el escritor de este Salmo, el número 83, no pide justicia por orgullo. Pide que Dios actúe para que las naciones sepan quién es Él. La oración más grande no es sálvame para que yo esté bien, sino actúa para que tu nombre sea glorificado. Bienvenida, donde de lunes a viernes compartimos un salmo diario y dentro del grupo de WhatsApp tú puedes compartir tus reflexiones y tus devocionales. Además, todos los lunes nos juntamos en vivo a las 8 de la noche, hora de México, para realizar Biblia Creativa. Es un tiempo hermoso donde reflexionamos sobre un salmo, compartimos nuestras observaciones, hacemos. Bienvenida, si estás interesada a formar parte de este bonito estudio, por favor envíanos un mensaje para enviarte la liga del grupo y que puedas formar parte de esta bonita comunidad. Vamos a dar lectura hoy al Salmo número 83. ¿Ya estás lista? Tu Biblia, nuestra Biblia es versión Reina Valera 1960, la Biblia tradicional. Ya tienes tu marcatextos, tu cuaderno, tus stickers y lo que no nos puede faltar, un corazón dispuesto a escuchar y a obedecer la palabra de Dios. Amén. Pues vamos a comenzar con la lectura. Este salmo tiene 18 versículos y como ya vimos, también se le atribuye a Asaf, este personaje varón, levita, que también es profeta, músico, y se dedicaba a ministrar dentro del templo en Jerusalén. Vamos a dar lectura. Salmo 83. Plegaria pidiendo la destrucción de los enemigos de Israel. Cántico, Salmo y Asaf. Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos, y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslos, para que no sean nación, y no haya más memoria del nombre de Israel. Porque se confulaban de corazón a una. Contra ti han hecho alianza, las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Gebal, Amón y Amelec, los filisteos y los habitantes de Tiro. También el asirio se ha juntado con ellos. Sirven de brazo a los hijos de Lot, Selah. Hazles como a Madián, como a Sisara, como a Javín en el arroyo de Sison, que perecieron en Endor. Fueron hechos como estiércol para la tierra. Pon a sus capitanes como a Oreb y a Seb, como a Seba y a Saluma, a todos sus príncipes, que han dicho, heredemos para nosotros las moradas de Dios. Dios mío, ponlos como torbellinos, como jarascas delante del viento, como fuego que quema el monte, como llama que abraza el bosque. Persíguelos así con tu tempestad, y atérralos con tu torbellino. Llena sus rostros de venganza, y busquen tu nombre, oh Jehová. Sean afrentados y turbados para siempre, sean deshonrados y perezcan, y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo, altísimo sobre toda la tierra. Amén. Amén, hermanas. Pues este salmo es un salmo de Israel pidiéndole ayuda a Dios porque sus enemigos, las naciones vecinas se han juntado como enemigas para derribar a Israel. Entonces, pues le piden ayuda a Dios, ¿verdad? Que todos sepan quién es Dios, ¿verdad? Que todos conozcan el poder del Señor. Y vamos a leer una porción de la explicación del libro de comentario de los salmos de Samuel Pagán, donde nos da la explicación sobre el salmo. Yo solamente leo una porción, en el libro pues viene más extenso el contenido, nada más leo una porción para darnos un contexto de lo que se refiere este salmo. Dice así: Salmo 83, plegaria pidiendo la destrucción de los enemigos de Israel. El Salmo 83 es una oración de súplica que se presenta a Dios ante un nuevo peligro. Es un clamor intenso que invoca la presencia divina. Describe la naturaleza y la extensión de la crisis.
para finalmente suplicar a Dios una serie de intercesiones contra los enemigos del pueblo y de Dios. Es una oración colectiva ante algún momento de peligro mortal, frente a una particular situación de conflicto internacional. El salmista confía en la intervención de Dios, que no debe permanecer pasivo o callado ante este gran desafío. No solo tiene el poder de finalizar la crisis, sino que proveerá los recursos para responder con justicia a las actividades traidoras de los enemigos. El género literario del Salmo es de súplica colectiva, y su contexto histórico es una alianza internacional que se organiza para invadir y destruir a Israel. La imagen que se pone de manifiesto al leer el Salmo es la urgencia de la plegaria, la gravedad de la amenaza y la profundidad e intensidad de la oración. No se menciona el templo ni la ciudad de Jerusalén, y la referencia a las 10 naciones que se confabulaban en contra del pueblo, más que una indicación histórica. Nunca estas naciones se organizaron contra Israel al mismo tiempo. Es ciertamente una declaración teológica, como el número que revela lo completo en la Biblia es el 10. Esta referencia alude a la perfección y la peligrosidad de ese complot. Se organizan contra el pueblo de Dios un grupo de enemigos bien organizado que representa ante el pueblo una amenaza, un peligro real e inminente. La referencia a estas naciones es una manera estereotipada para referirse a todos los pueblos que se confabulaban contra Israel a través de la historia. Quizás el análisis literario y temático del poema puede ayudarnos a ubicar el Salmo en el periodo del destierro, en Babilonia, pues estas referencias generales y catástrofes magnas y enemigos complejos pueden ser características de la literatura post-exílica. El autor debe haber sido un israelita piadoso que articuló la magnitud de los dolores del desastre del destierro en eventos cúlticos de la comunidad. El título hebreo indica que este poema es un salmo, traducido aquí como un cántico, y es el último de esta serie de los salmos 73 al 83 que se relacionan directamente con Asaf. La estructura literaria del salmo es sencilla y se desprende directamente de su análisis temático y teológico. El versículo 1 vemos la invocación urgente a Dios. Del versículo 2 al 8, la descripción de la crisis. Y del versículo 9 al 18, el recuento de las intervenciones salvadoras de Dios. Bueno, pues esto es lo que nos dice Samuel Pagán, ¿verdad? Dice que el número 10 no era exactamente la cantidad de ciudades o países que estaban en contra de Israel, sino que es un número genérico hablando de una totalidad. El significado que tenía el número 10, ¿verdad? En este salmo. Vamos a leer a continuación el comentario bíblico de Charles Spurgeon, que también nos da una referencia de lo que la explicación del Salmo 83, y es hermoso ver cómo relaciona muchas veces los salmos a Jesús. Vamos a leer hoy el comentario bíblico de Charles Spurgeon, que es otro de los libros donde hace referencia a los salmos y da una explicación muy padre, muy poética, y que relaciona en muchos de los casos a Jesús en referencia a los salmos, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dice por aquí el poeta, escritor, teólogo y predicador Charles Spurgeon. Este es un salmo, el Salmo 83, que no se lee con frecuencia y que muy pocas veces se explica. Según este es un canto, un salmo de Asaf. Asaf es uno de un grupo pequeño de poetas que floreció junto a David. Este es un himno patriótico. La nación estaba a punto de ser atacada por muchos adversarios, por eso, como un verdadero patriota, el poeta deseaba que Dios le diera la victoria a su pueblo y lo liberara. Puede considerarse este salmo como una profecía. Se lee como una oración o un deseo del escritor, y sin duda lo es, pero también puede leerse como una profecía de lo que sucederá a los enemigos del pueblo de Dios. El versículo 1 y 2 dice: No calles, oh Dios, no calles. No te quedes quieto, oh Dios, porque he aquí tus enemigos hacen alboroto y los que te aborrecen han alzado la cabeza. Los enemigos de Dios están haciendo ruido, y la oración del salmista es que el Señor mismo les hable y les responda. La voz de Dios hizo los cielos y la tierra. Él habló y fue hecho, ordenó y se mantuvo firme. Una sola palabra suya ganará el día. La oración del poeta no es: concede a un líder audaz y valiente, sino: Señor, habla, habla y habla.
porque he aquí tus enemigos hacen alboroto. Los enemigos de Israel eran los enemigos de Dios. Si fueran nuestros enemigos solamente podríamos guardar silencio, pero como también son enemigos de Dios, nuestra lealtad al Señor nos impulsa a clamarle para que hable contra ellos. Amén. Dice por aquí del versículo 3. He tomado consejos astutos contra tu pueblo y han consultado contra ti a escondidas. El arte va acompañado de poder para conspirar contra el pueblo de Dios. La simiente de la serpiente es como aquel de quien vinieron, y de él se dice, la serpiente era más astuta que cualquier otro animal del campo que el Señor Dios había hecho, y la simiente de la serpiente está llena de astutos consejos y sutilezas. Esto el salmista menciona en su oración, y luego mira a Dios para contrarrestar sus minas, para desconectar su oficio y por su sabiduría para salvar a su pueblo. Versículo 4. Han dicho, venid y cortémosle de ser una nación, para que no se recuerde más el nombre de Israel. Tan terrible fue la ira de estas naciones contra el pueblo de Dios, que nada los contentaría sino la destrucción de Israel, el borrado de su mismo nombre de la memoria de los hombres. Y estoy seguro de que si el mundo pudiera salirse con la suya, extinguiría la iglesia de Cristo. Se nota en estos días de presumida liberalidad y fingida caridad, que la caridad es solo para el error. Pero para el Evangelio antiguo no hay caridad. El clamor acerca de él es que se ha cortado en pedazos, que se ha destruida, es una vieja molestia, déjala de lado. Así es como esto querrían los enemigos de Dios, para que el nombre de Israel no sea más recordado, porque se han consultado de común acuerdo, se han confederado contra ti. Había muchas naciones de paganos y no estaban de acuerdo en nada excepto en su odio contra Israel. Allí estuvieron de acuerdo, ya que Herodes era amigo de Pilato, mientras Cristo estaba siendo examinado, pero no en ningún otro momento. El salmista menciona 10 naciones diferentes que se habían unido contra el pueblo, escogido de Dios, Israel. 10 contra 1 son muchas probabilidades, pero Dios estaba del lado de Israel. Un hombre con Dios es la mayoría, por muchos que haya en el otro lado, porque Dios cuenta más que todos los que pueden estar en su contra. Amén. Si Dios con nosotros, ¿quién contra mí, verdad? Ahora viene la oración o profecía del profeta. Dice, del versículo 9 y 10, traten con ellos como con los medianitas, en cuanto a Sisara, como a Jabín en el arroyo de Quizón, que pereció en Endor. Se convirtieron en estiércol de la tierra. En esas grandes batallas los enemigos del Señor y su pueblo fueron completamente despedazados. Hombres poderosos como eran, dejaban sus cadáveres para abonar la tierra. Versículo 11. Pon a sus nobles como Oreb o como Seb. Sí, todos sus príncipes como Seba y como Salumna. Estos fueron 4 príncipes que fueron asesinados por Gedeón y sus aliados. 2 de ellos llevaban los nombres de lobo y cuervo, nombres crueles, y la guerra es siempre muy cruel. Pero habían hecho estos hombres de armas, estos poderosos guerreros. El salmista nos dice, ¿quién dijo, tomemos para nosotros las cosas de Dios en posesión? No estaban contentos con sus propias casas, querían las casas de Dios. Y hay algunos hombres que nunca pueden descansar excepto cuando hacen daño a la causa y a la cruz de Cristo. Hay de ellos, porque el destino de Oreb y de Seb será suyo a su debido tiempo. Versículo 13. Dios mío, hazlos como una rueda, como el rastrojo ante el viento. O más bien, les harás una rueda, nunca quieto. La traducción real, creo, sería, hazlas como esas flores secas y ligeras que el viento lleva por las llanuras. El señor Thompson, en su libro
Habla de las ramas de la alcachofa silvestre que forman una esfera o un globo de un pie o más de diámetro. Y dice que ha visto a miles de ellos venir rodando. Isaías los llama una cosa rodante ante el torbellino. Ante una ráfaga de viento vendría y los llevaría en una dirección, y luego un viento contrario los conduciría a otra dirección. Son tan ligeros, tan suaves como una telaraña, que nunca pueden descansar. Ahora bien, esto es lo que sucede a muchos hombres que se oponen a Dios y a su gracia. Son como cosas que hacen rodar y que nunca están en reposo, sin creer en nada, sin saber nada, sin esperar nada, consoladas por nada. Son como una rueda. Oh, que nunca sepamos por experiencia personal lo que esto significa. Hazlos como una rueda, como el rastrojo ante el viento. ¿Sabes cómo es eso? El rastrojo se sopla hacia arriba y hacia abajo, hacia la derecha y hacia la izquierda. En cualquier dirección que sople el viento. ¿Alguno de ustedes está así esta noche? ¿No tienes estabilidad? ¿No tienes buenas esperanzas para el futuro? Cuando piensas en la muerte y la eternidad, ¿eres como el rastrojo ante el viento? Si es así, Dios tenga misericordia de ti y te lleve al único lugar donde puedes obtener la salvación y la estabilidad. Como fuego que arde la madera, como la llama que prende el fuego a los montes. Los viajeros dicen a veces, ¿han visto laderas de las montañas en llamas? ¿Han visto las laderas de las montañas en llamas, donde la madera envejeciendo y todo seco en el calor del verano, una chispa casual ha encendido todo en llamas? Esto es lo que Dios hará con sus enemigos. Él los destruirá con tanta certeza y rapidez como la leña se quema con el fuego, o la ladera de la montaña es consumida por las furiosas llamas. Entonces, ¿quién se opondrá a Dios? ¿Quién se atreverá a intentarlo? Considera su gran poder y huye de su ira. Persíguelos con tu tempestad. Así los seguirás con tu tempestad. Y atemorízalos con tu tormenta. Llena sus rostros de vergüenza para que busquen tu nombre, Señor. Esa es la oración que debemos hacer esta noche por todos aquellos que están negando la deidad de Cristo y su gran sacrificio en la cruz, y por todos los que rechazan la inspiración de las Escrituras y las benditas doctrinas de la gracia. Oh Señor, llena sus rostros de vergüenza para que te busquen, para que busquen tu nombre, que los hombres conozcan tu propio carácter. Si se sintieran avergonzados de su propio pecado, podrían verse inducidos a buscar el nombre de Dios. Versículo 17. Sean confundidos y turbados para siempre, o más bien, serán confundidos y turbados para siempre. Ese pasaje espantoso, confundido y turbado para siempre. Sean avergonzados y perezcan, para que sepan que tú, cuyo solo nombre es Jehová, eres el Altísimo sobre toda la tierra. Notará que cuando leo las Escrituras donde quiera que me encuentro, la palabra Señor en letras mayúsculas la leo como Jehová, porque así debería ser. Desearía que los traductores de la versión revisaran, hubieran tenido el valor de sus convicciones y la hubieran traducido así, porque queremos recuperar ese gran nombre, Jehová, Yahvé. Permítanme suplicarles que nunca jueguen con la palabra sagrada. Aleluya a aleluya, alabanza a Jehová como hacen algunos. Wow, qué bonito salmo también, ¿verdad? Que a pesar de que a veces no entendemos, plegaria pidiendo la destrucción de los enemigos de Israel, como las ciudades, ¿verdad?, alrededor se amotinaban, se confabulaban solo para hacer daño, ¿verdad? Y hay muchas cosas que en este mundo vemos así, ¿verdad? Que se unen para la maldad, que se unen para hacer daño, que se unen para destruir, y qué peligroso, ¿verdad? Y decía aquí el salmista, que sus rostros sean avergonzados, ¿verdad?
que nunca tengan paz, que nunca tengan calma, que sean como que sean afrentados y turbados para siempre, que sean deshonrados y perezcan. Qué fuerte, ¿verdad? A veces creemos que el orar a Dios o el pedirle a Dios es siempre por las necesidades, por la misericordia, por la bondad, pero aquí están pidiendo como justicia para Israel, para que el nombre también de Dios no sea avergonzado, ¿verdad?, ante las naciones, y tener ese valor, ¿verdad?, de enfrentar las situaciones aún arriesgando tal vez tu propia vida, pero tener esa firmeza, ese valor de confrontar cuando están ofendiendo el nombre de Dios, cuando están ofendiendo tal vez a tu iglesia, a tu fe. Y, y cómo oraba aquí Asaf, ¿verdad?, contra los enemigos de Israel, teniendo ese celo por la casa de Dios, ese celo por el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, ¿verdad? Pues como también son lastimados y que hoy tenemos que orar, ¿verdad?, para que Dios proteja a su pueblo, para que Dios cubra a su pueblo, los ayude, ¿verdad?, en estas situaciones tan difíciles, donde muere mucha gente, donde todos pierden, ¿verdad? La guerra, nadie gana, y que el nombre de Dios no sea avergonzado, sino que sea exaltado. Y esa es la misión de usted y mía, ¿verdad? El poder exaltar el nombre de Dios, el poder compartir las buenas nuevas del Evangelio, el compartir la fe en Cristo Jesús y tener esa esperanza de vida, ¿verdad? Y permanecer fieles y firmes hasta el final. Que nada nos mueva, ¿verdad?, de nuestra convicción. Y sobre todo, pues de lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad?, de lo que podemos leer a través de ella. Como hojarascas delante del viento, ¿verdad? Como el tamo que arrebata el viento, ¿verdad? Que no tienen un lugar fijo, sino que van para acá y para allá. Y que el viento los mueve para donde quiera, y dice que no tendrán descanso, ¿verdad? Está muy padre también muy bonito este salmo. Vamos a continuar, dice la palabra. Y dice por aquí en el versículo número 6, los tabernáculos de Edom. Estos descendientes de Esaú, el hermano gemelo de Jacob, deberían haber sido los mejores amigos de Israel, pero eran los peores de sus enemigos. Cuán a menudo sucede que el parentesco de sangre no se convierte en un parentesco en gracia, no se convierte en parentesco de gracia. Los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Y los ismaelitas, estos nuevamente estaban cerca de la simiente de Abraham e Isaac, pero los ismaelitas siempre estuvieron entre los enemigos más acérrimos de Israel. De Moab eran descendientes de una hija de Lot. Y los agaranes, quizá descendientes de Agar por algún otro esposo. Jebal, Amón y Amelec, todos estos eran enemigos hereditarios de Israel, especialmente Amalec. Por Dios había determinado que habría guerra con Amalec por todas las generaciones. Los filisteos, estos eran los viejos enemigos de Israel. Recuerden cómo Sansón luchó contra ellos y qué tira y afloja tenía David contra ellos. Y qué tira y afloja tenía David con ellos. Con los habitantes de Tiro, de que se trataban a luchar contra el pueblo de Dios. Eran comerciantes, transportistas, sí, pero a veces sucede que cuando la artesanía mundana está en peligro, los comerciantes pueden mostrarse tan resentidos contra la religión verdadera como cualquier otra persona. Cuando afectan sus intereses, ¿verdad? Se levantan en contra también de Dios. Asur también se une a ellos. Han ayudado a los hijos de Lot, Selah. Aquí hay una mención del creciente poder de Asiria, que multitud, que banda de enemigos contra el pueblo de Dios. Oh, queridos amigos míos, confío en que ninguno de nosotros tendrá nuestros nombres escritos en esta lista negra. No sean enemigos de Dios y de su verdad, porque si es así, librarás una batalla perdida. Que la estopa pelee con la llama, o que el polvo con el viento, pronto serán vencidos. Y hay del hombre
que contienda con su hacedor. ¿Qué puede hacer él? Hermanos, estemos del lado de Dios. Dios conceda por su gracia que nunca levantemos una mano contra su causa. Amén. Que siempre Dios nos dé esa sabiduría, ¿verdad? Para nunca ir en contra de su voluntad, en contra de sus mandamientos, aunque el mundo vaya con las modas, aunque el mundo vaya contra la naturaleza del hombre, ¿verdad? Entre comillas lo pongo porque vemos hoy en la actualidad, ¿verdad? No es necesario entrar en detalles, pero usted y yo sabemos de qué modas hablamos y que muchas veces convencen a las personas creyentes pensando que no tiene nada de malo, que ya se usa así, que pues la vida así es, ¿no? Pero vamos en contra de la voluntad y del destino y de las ordenanzas del Señor, ¿verdad? Del orden que Dios quiere que llevemos. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso también es muy importante el permanecer firmes y constantes, ¿verdad? Recordándonos diariamente lo que Dios quiere de nosotros, lo que Dios nos habla a través de su palabra. No descuidarnos porque nos descuidamos un momentito y inmediatamente vienen las ideas, las ideologías mundanas a nuestra mente, ¿verdad? Para confundirnos, para inundarnos, pues para perdernos, ¿no? Hay que mantenernos firmes para ser premiados con el galardón que Dios nos promete de la vida eterna. Amén. Bueno, pues vamos a orar para despedir este tiempo. Eh, si tiene alguna duda, algún comentario, alguna observación, por favor, déjeme en los comentarios, escríbame, quiero leerle. Y también le quería comentar si hay algún versículo que le llamó la atención, algún versículo que le dijo algo para su vida, que lo quiere retomar, por favor también escríbamelo en los comentarios, lo vamos a leer, lo vamos a estudiar y analizar. Y hay algunas citas aquí que hacen referencia al Salmo. También las podemos ver más adelante, ¿verdad? Para estudiar un poquito la historia. Aquí refiere a Jueces capítulo 7 y a Jueces capítulo 8. O sea, hay que leerlo también para entender un poquito más el contexto del Salmo número 83. Vamos a orar para despedirnos. Señor, gracias Padre por este tiempo, por esta palabra, Señor, que nos permites estudiar. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Este salmo, Señor, es una plegaria pidiendo la destrucción de los enemigos de Israel, Señor. Y nosotros, Señor, siendo parte hoy de tu pueblo, te pedimos que nos ayudes, que alejes esos enemigos que podemos tener alrededor nuestro, Señor. Tal vez no sean personas, Señor, tal vez sea nuestra propia condición caída, Señor. Todo desánimo, toda apatía, todo adormecimiento espiritual de nuestra parte, Señor, que tú lo puedas destruir por tu poder, por tu gloria, Señor, y que tu nombre sea glorificado a través de nuestras vidas, a través de nuestra boca, Señor, tu nombre sea exaltado. Señor, en el nombre de Jesús pongo delante de ti a cada una de mis hermanas. Te pido en el nombre de Jesús que bendigas sus vidas, sus hogares, sus familias, Señor, que ellas puedan ver tu mano generosa, tu mano de misericordia obrando en cada una de ellas, Señor. Si hay personas, Señor, con situaciones de salud, te pedimos que tú seas su médico, Señor, que tú seas su sanador, que toques sus cuerpos de los pies a la cabeza, Señor. Si hay personas que están padeciendo por tristeza, por depresión, Señor, que tú seas su gozo, Padre, que tú pongas esa alegría en el corazón de mis hermanas, Señor. Y si hay personas, Señor, padeciendo por necesidades económicas, que estés tú, Señor, obrando en esas necesidades, supliendo, Señor, toda necesidad, porque dice la palabra que no hemos visto justo desamparado, ni su descendencia que llegue a mendigar pan, ¿verdad? Que estés tú supliendo toda necesidad, Señor. Te pedimos, Señor, que quites el devorador de nuestras vidas, que todo mal gasto innecesario, Señor, sea quitado de nuestra vida, Señor, y que hagas rendir los ingresos que llegan a nuestras manos, Señor. Danos de tu sabiduría, de tu entendimiento, para ser unas buenas administradoras de lo que tú nos das, Padre.
no solo económicamente, sino también de nuestros dones, de los dones y de los talentos que cada una de nosotras tenemos, Señor. Todo para tu honor, para tu gloria, Señor, para que tu palabra siga adelante, para que tu obra siga caminando, Señor, y que se cumpla lo que dice en la palabra, ¿verdad? Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará, Señor. Tu palabra es eterna y es viva y es eficaz y es la que da testimonio de todo lo que has hecho para nuestra salvación y para nuestra redención. Te damos muchas gracias por este tiempo. Te pedimos que bendigas este grupo, Señor, que bendigas este ministerio, Padre, que conforme a tu voluntad, Señor, se integre cada persona, cada hermana, Señor, con un corazón abierto, dispuesto a escuchar tu voz, Señor. Y te pedimos, Padre, que tu nombre sea exaltado como solo tú, el Altísimo, grande, Señor, Dios de toda la tierra, Jehová de los ejércitos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Pues amén, hermanas, un gusto estar con ustedes un día más. Nos vemos, si Dios quiere, el día de mañana con el Salmo número 84. Y me da mucho gusto porque vamos más de la mitad del estudio y me da mucho gusto leer sus devocionales. Y si usted no está aún dentro de nuestro grupo, la invitamos a que nos deje un mensaje para compartirle la liga y que usted también pueda formar parte de este bonito estudio. Es un estudio que edifica bastante y conforme vamos haciendo nuestros devocionales, ¿verdad? Vamos aprendiendo poco a poco de la palabra del Señor, vamos creciendo y también vamos madurando. Pues que tengan un bonito día, Dios me las bendiga. Un abrazo a todas y cada una de ustedes. Hasta luego.